Van a repetir. Ese es el escenario que tienen hoy. La mitad de los chicos. El otro tema importante que tiene que ver con la educación es, desde esta semana, es ley las multas para los padres que no contengan a sus hijos que sean autores de maltrato a sus compañeritos. Vamos a hablar un ratito con la senadora provincial Mariana Slovek, es radical, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, pero además es docente. Es docente y trabaja en el Centro Cultural La Orilla del barrio La Estanzuela, es decir, conoce el terreno. Mariana, buen día. Montacuto, Rosana Villegas de este lado, ¿cómo va todo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Roxana? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Hay relación entre el rendimiento escolar de regular para abajo y lo que pasa realmente en las escuelas con el trato entre los chicos, dentro de la comunidad educativa? A ver, yo no sé, no me gusta hacer ejemplos con una sola cosa, pero cada vez que hay un lío en una escuela, los padres, la comunidad educativa, entran a los colegios a las patadas. Algo está pasando, ¿no? Bueno, hace poco hemos tenido un hecho virulento. No sé si siempre es el reflejo, pero obviamente que nosotros, esta ley que hemos sacado para combatir el bullying, que tenemos que aclarar que es algo que pasa entre pares dentro de la escuela, necesitamos que la familia acompañe, porque muchas veces sí, son un poco el reflejo de cosas que los chicos ven. Los chicos no solamente aprenden cuando uno les habla, sino con lo que ven. Yo creo que siempre me lo decían mis padres, el ejemplo, lo que vos ves, es mucho más para ustedes que lo que uno les puede hablar. Entonces, digo, hay que acompañar con las dos cosas. Cuando nosotros detectemos en la escuela, digamos, estos casos de acoso escolar, lo que inmediatamente vamos a hacer con esta ley es poder convocar a las familias o al núcleo de contención, porque muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa si el padre trabaja muchas horas? Bueno, todos los chicos tienen que tener un núcleo de contención, porque el código contravencional, que es el que hemos modificado, claramente dice que son los padres o tutores quienes están encargados de la supervisión, orientación de sus hijos. Sí, pero hay un tema, y lo dijo José Luis Ramón, y yo le presté atención. Sí, yo también lo escuché. ¿Cómo haces para a ver, primero le aclaramos a la gente que previo a esta ley hay una resolución de la Dirección General de Escuelas con todo un protocolo que se debe aplicar antes de llegar al extremo último de la multa a los padres, ¿no? Pero mi pregunta es esta: ¿quién es el responsable de la paz adentro de la escuela? ¿La maestra, el celador, la directora o los padres? O todos. Es un conjunto. Nosotros necesitamos que el hogar, el Estado y la escuela, que es parte de ese Estado, podamos trabajar de manera conjunta. Si yo a un chico, por ejemplo, estoy frente al aula y como docente soy responsable frente al aula de cómo estén los chicos trabajando en ese momento, de cómo se relacionan en ese momento, de cuidarlos cuando salen al recreo, pero ese chico, por ejemplo, que a veces pasa, no responde a las indicaciones del docente, tiene hacia uno maneras de expresarse no correctas y demás, es donde nosotros ahí necesitamos al padre, al tutor, para que se nos acompañen, claro, que nos acompañen, porque uno tiene límites también como docente. O sea, entonces tenemos herramientas que vamos a utilizar, tenemos un protocolo que vamos a aplicar. En la ley lo explica claramente que está la instancia previa, es el protocolo, y que en última instancia será lo punitivo o el código contravencional actuará con las sanciones. Pero lo que nosotros queremos con esto es visibilizar, dialogar, concientizar. Entre más se hable, entre más se visibilice, entre que mostremos que esto, si día a día lo charlamos, lo comentamos, nos contenemos, empezamos a hablar del respeto, la convivencia, el diálogo, realmente creemos, estamos convencidos de que podemos lograr revertir conductas. Y los padres, si nos acompañan, va a ser mucho mejor y va a haber un apoyo y una orientación y una supervisión que muchas veces los docentes, obviamente, tenemos 4 horas con esos chicos, no estamos todo el tiempo. Por eso necesitamos a la familia. Ahora, Mariana, cuando empezó a tratarse este proyecto, lo hablábamos con Tadeo García Salazar y la pregunta era más o menos la misma. Digo, ¿cómo lográs
que se puedan involucrar los padres en este contexto? Vos bien lo marcabas recién, digo, un contexto de una economía difícil, en donde muchos padres trabajan muchas horas y que hace que muchos de esos ni siquiera estén al tanto, quizá, de lo que su hijo está haciendo en el colegio. ¿Cómo lográs que se involucren antes de llegar a la multa? Bueno, justamente, primero lo que vas a decir claramente, Roxana, muchas veces el padre del chico o la chica que comete estos actos a lo mejor de conductas de acoso hacia otro compañero, o que a veces en grupito también, Sí. no sabe lo que está pasando. Lo que pretendemos para que se involucren es primero convocar a esos padres, ¿sí? Que se acerquen al colegio. Vamos a usar todas las herramientas, todas las mediaciones, todos los talleres parentales. Vamos a hacer todo lo posible para poder darle a los padres las posibilidades de que también estén, de que también se involucren. Entendemos que hay padres, pero lo que yo te decía con anterioridad, el chico tiene que tener una red de contención. Los padres claro, o tutores son los supervisores, son quienes contienen, son los que orientan, son los que tienen que, digamos, hablar con sus hijos en la casa. A veces con hablar con los chicos en la casa, porque hoy por hoy te cuento que tengo 1000 casos que me están contando por todos lados, cuando se visitan estas cosas te llegan, y hay veces que entre los padres arreglan esto. Es que es ideal, ¿no? Es lo ideal. Hablan entre los padres y a veces no llegan ni a la escuela. Pero si llegara a la escuela, necesitamos que cuando un docente, por ejemplo, convoca una reunión de padres, vayan. claro. Pero hay un tema ahí, Mariana, que es este. Hoy la frontera de la escuela no es la puerta, ni la reunión de padres. Son las redes sociales, internet, las relaciones de los chicos con el entorno digital, por donde ocurren muchas de las situaciones de maltrato, muchísimas. Entonces, Los videojuegos. cuando los se vinculan, videojuegos. sí, sí. ¿Cómo la escuela tiene que tener un rol ahí? No Claramente por eso, sí, obviamente que esta ley abarca el ciberbullying. Sabemos que eso es hoy, a ver, esto me va a delatar en la edad, pero es algo que hemos debatido mucho los docentes, como hoy las redes sociales incentivan y generan este tema del acoso mucho más. O sea, es como, no sé, no te ponen un grupo de WhatsApp, te dejan excluido, ya es todo un tema. No te ponen me gusta, ya es todo un tema. O sea, más si se agreden dentro de las redes sociales, también lo abarca la ley. También lo estamos tratando. A nosotros a partir del año que viene nos van a capacitar a todos los docentes, ya nos llegó el memo, para darnos más herramientas aún para poder canalizar de la mejor manera los casos, porque en el protocolo está tipificado como leve, medio y de gravedad. Eso Ahora, la escuela lo va a aplicar. En Mendoza, esto pregunto desde el desconocimiento. Yo supongo que la DGE tendrá mapeado de alguna manera, o ustedes que trabajan estas leyes tendrán mapeado los casos de bullying, o más o menos. ¿Son más graves o más frecuentes en escuelas de nivel socioeconómico? ¿Cuál? ¿Alto, medio, bajo? Esto es como, no discrimina. No discrimina. Yo te puedo decir que a lo mejor tenemos más preocupación, te lo voy a poner como por niveles, en la primaria que en la secundaria. Por eso queremos trabajar de manera constante y desde el primer momento que los chicos empiezan a insertarse en el mundo del colegio, a tener sociabilidad con sus compañeros, porque nos preocupa mucho que tenemos un poco más de casos en primaria que en secundaria. Pero no discrimina, la verdad que es como un flagelo, y a nivel país. ¿Cómo abordás un padre, vos que sos docente, para decirle tu hijo es maltratador? Y a lo mejor en su casa el pibe, viste, ni registran esa situación, o los padres están en otra, o uno tiene restricción de acercamiento y la madre trabaja todo el día, qué sé yo, situaciones normales. Sí, esos casos son lamentablemente frecuentes. Bueno, primero se llama al padre o tutor que esté inscripto en la escuela, ¿no? Siempre sí, pero no me refiero al protocolo en sí. ¿Cómo se lo decís? ¿Cómo lo convencés? Ahora te cuento. Primero no de esa manera, digamos, porque nosotros tenemos, por eso nos van a dar más herramientas y nos van a capacitar. Pero me estás preguntando a mí en particular. Nosotros los convocamos a los papás, primero a una parte, después a la otra y después juntos, ¿sí? Cuando vamos viendo el acompañamiento. Pero los llamamos a los papás, por ejemplo, en este caso, a veces los padres ni saben, desconocen la situación. Entonces decimos, papá, mamá, está pasando esto, necesitamos que hable con su hijo, no nos parece que sea lo mejor, tenemos que revertir la conducta.
Uno tiene que hablarles desde, digamos, desde el respeto. O sea, uno tiene que dar el ejemplo del respeto, de las normas de convivencia que hay que respetar, desde la disciplina, que estamos formando futuros ciudadanos que se van a insertar en un mundo en donde todas esas cosas van a tener que respetarlas, donde hay reglas, donde hay normas. Y eso empieza en la casa, sigue en la escuela y después tendrán que ellos como adultos ser responsables, vivir en convivencia, respetar normas. Bien, Mariana, muchas gracias. No, que gracias a buen día. ustedes. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, adiós. Mariana Slovek, docente y senadora provincial. Qué difícil, porque te da la sensación... ¿Ustedes conocen el fenómeno de la bola de Pascal? La bola de Pascal es un fenómeno físico que a través del cual se descubre cómo funciona la presión adentro del agua. La bola de Pascal es una esfera llena de agujeros tapados con corchos y un émbolo. Vos llenás esa bola de agua o de un líquido, ¿no? Es el principio de la hidráulica. Apretás el émbolo y saltan todos los corchos a la vez. Parece que con la educación, el regimiento, el maltrato, está pasando lo mismo.